En este video te mostraré un programa escrito en el lenguaje de programación C++ que utiliza estructuras, listas enlazadas simples, compilación separada, espacios de nombres y la directiva numeral if-ndef, en el cual se utilizan además las funciones que permiten manipular listas enlazadas simples explicadas en los videos anteriores, así como también algunas funciones nuevas. En primer lugar, se tiene el archivo de encabezado listaenlazada.h. En este archivo se observa que lo primero que se tiene son las directivas numeral if-ndef con la etiqueta lista enlazada piso h y numeral define con la etiqueta lista enlazada piso h. Después del numeral include iostring y del using namespace std se define el espacio de nombres lista enlazada, y es dentro de este espacio de nombres que se declara la estructura que van a tener los nodos de la lista enlazada simple que se va a crear y manipular, así como los prototipos de las funciones. En particular, la estructura tiene el nombre nodo y los campos datos de tipo entero y enlace de tipo apuntador a nodo. Observen que es la misma estructura que se usó en los ejemplos presentados en los videos anteriores. A continuación, se define el nuevo tipo de datos llamado nodo PTR y se escriben los prototipos de las funciones. Estos son lista vacía, que devuelve cierto si la lista enlazada simple está vacía y falso si no. Insertar cabeza, que inserta un nuevo nodo en la cabeza de la lista enlazada simple. Si la lista está vacía, también realiza la inserción. Insertar final, la cual inserta un nuevo nodo como el último nodo de la lista enlazada simple. Si la lista está vacía, también realiza la inserción. Insertar posición, la cual inserta un nuevo nodo en una posición específica de la lista enlazada simple, no al principio o al final de la lista. Si la lista está vacía, no se realiza la inserción. Buscar elemento, que devuelve un apuntador que apunta al primer nodo que contiene el valor que se está buscando. Si ninguno de los nodos contiene este valor o la lista está vacía, devuelve null. Buscar posición, que devuelve un apuntador que apunta al nodo cuya posición es dada. Si la posición es inválida o la lista está vacía, devuelve null. Y escribir lista, la cual escribe los valores de los datos almacenados en los nodos de una lista enlazada simple. Aquí vemos que se tienen dos funciones nuevas, que son insertar final y buscar posición. Después que se declaran todos estos prototipos de funciones, se escribe la llave que cierra correspondiente a la llave que abre de la definición del espacio de nombres lista enlazada y finalmente se escribe numeral en if. Acá se tiene el archivo de implementación listaenlazada.cpp, en el cual se definen todas las funciones declaradas en el archivo listaenlazada.h descrito anteriormente. Observen que en este archivo se incluye el archivo de encabezado listaenlazada.h y que se define el espacio de nombres lista enlazada, el cual es el mismo que se definió en el archivo de encabezado. Dentro de este espacio de nombres se coloca la definición de todas las funciones. Las primeras funciones que se definen son lista vacía e insertar cabeza, las cuales ya han sido explicadas. Luego se tiene la definición de la función insertar final, la cual es de tipo void y tiene dos parámetros. Cabeza, que es un parámetro por referencia de tipo nodo PTR, y el número de tipo entero. La función comienza con la declaración del apuntador T y del apuntador Q, al cual se le asigna new nodo, es decir, se crea un nuevo nodo apuntado por Q. Ambos apuntadores son de tipo nodo PTR. A continuación,
a Q flechita datos se le asigna el número y a Q flechita enlace se le asigna null, ya que este nuevo nodo será el último nodo de la lista enlazada simple. A continuación, se invoca a la función lista vacía con cabeza como parámetro y si esta función devuelve cierto, la lista está vacía, por lo que el nuevo nodo será el primero y el último de la lista. Por tanto, a cabeza se le asigna Q. Recordemos que Q está apuntando al nodo creado, por tanto cabeza y Q están ahora apuntando al mismo y único nodo de la lista enlazada simple. Si la lista no está vacía, al apuntador T se le asigna cabeza. Esto con el fin de recorrer la lista enlazada simple con el apuntador T hasta que se llegue al último elemento de la lista para hacer la inserción del nuevo nodo. Y esto se hace con el while T flechita enlace sea diferente de null. A T se le asigna T flechita enlace. Recordemos que es con esta instrucción que se pasa de un nodo a su próximo nodo. En el momento que T apunta al nodo que contiene null en el campo enlace, a T flechita enlace se le asigna Q, por lo que se ha agregado el nuevo nodo al final de la lista enlazada simple. A continuación, se tiene la definición de la función insertar posición, la cual también ha sido explicada. Acá se tiene la definición de la función buscar elemento que ya ha sido explicada. Otra función nueva es buscar posición, la cual devuelve un apuntador que apunta al nodo cuya posición es dada. Si la posición es inválida o la lista está vacía, devuelve null. Esta función se comienza declarando el apuntador aquí de tipo nodo PTR, al cual se le asigna el valor inicial de cabeza. También se declara la variable entera llamada i, a la que se le asigna el valor inicial 1. A continuación, se verifica si la lista está o no vacía con un if. Si el valor del apuntador cabeza es null, significa que la lista está vacía, por lo que la función lista vacía devuelve el valor cierto. En caso contrario, realiza la búsqueda del nodo que ocupa la posición que está en el parámetro post en la lista enlazada simple. Observen que si la lista está vacía, se escribe el mensaje lista vacía : no se puede buscar la posición y se devuelve null. El while se repite mientras el valor de i sea menor que el valor de post, esto es, no se ha llegado al nodo que ocupa la posición post. Y aquí flechita enlace sea diferente de null, es decir, no se ha llegado al último nodo de la lista. Mientras estas dos condiciones sean verdaderas, se sigue ejecutando este while. La única instrucción que tiene este while es a aquí se le asigna aquí flechita enlace, es decir, se mueve el apuntador al próximo nodo en la lista enlazada simple. Al terminar la ejecución de este while, si el valor de i es igual al valor de post, significa que se encontró la posición deseada en la lista enlazada simple, devolviéndose el apuntador al nodo que ocupa esta posición. En caso contrario, se devuelve null para indicar que la posición es inválida. Recordemos que el recorrido en una lista enlazada simple siempre es secuencial. A continuación, se tiene la definición de la función escribir lista, la cual ya ha sido explicada. Observen que este archivo termina con una llave que cierra que corresponde a la llave que abre del espacio de nombres lista enlazada. Ahora vamos a demostrar cómo se crea y manipula una lista enlazada simple usando las funciones explicadas en esta lección. Para esto se debe incluir la librería listaenlazada.h que acabamos de ver para poder usar estas funciones. También vemos en este programa que se usa el espacio de nombres lista enlazada,
definido tanto en el archivo de encabezado como en el archivo de implementación con este nombre. La primera definición que se realiza es la de la función de tipo void llamada menú, que lo que hace es mostrar en la pantalla de la computadora un menú para que el usuario pueda seleccionar la opción correspondiente a la actividad que desea realizar en una lista enlazada simple. Estas son insertar al inicio, insertar al final, insertar en una posición, escribir lista, buscar elemento y salir. A continuación, se tiene la definición del programa principal en donde se declara la variable de tipo nodo.ptr cabeza lista, inicializada en null, que es la cabeza de la lista, y también se declaran las variables posición y buscaElto, también de tipo nodo.ptr. Además, se declaran tres variables de tipo entero que son OP para almacenar la opción del menú, dato para almacenar un dato y post para almacenar la posición donde se va a insertar. A continuación se tiene un do-while, el cual permite que el usuario realice tantas operaciones como quiera antes de terminar la ejecución del programa. Dentro de este do-while, primeramente se invoca a la función menú, a continuación se lee la opción seleccionada por el usuario, la cual se almacena en la variable OP, y luego, con un switch, se trabaja cada una de las opciones. Si el usuario seleccionó la opción 1, se le solicita el número que desea insertar. Este valor se lee y se almacena en la variable dato y se invoca a la función insertar cabeza con los parámetros actuales cabeza lista y dato, ya que el usuario desea insertar un elemento al inicio de la lista enlazada simple. Recordemos que cabeza lista es el apuntador que apunta al primer nodo de la lista enlazada simple y que lo que realmente se inserta es un nodo. Si el usuario seleccionó la opción 2, se le solicita el número que desea insertar. Este valor se lee y se almacena en la variable dato y se invoca a la función insertar final con los parámetros actuales cabeza lista y dato, ya que el usuario desea insertar un elemento al final de la lista enlazada simple. En el caso que el usuario haya seleccionado la opción 3, se le solicita el número que desea insertar. Este valor se lee y se almacena en la variable dato. También se le solicita la posición en la cual desea que se inserte ese elemento, la cual se lee y se almacena en la variable post. A continuación, se invoca a la función buscar posición con los parámetros actuales cabeza lista y post-1, ya que, como se explicó anteriormente, el apuntador debe estar apuntando al nodo anterior a la posición en la que se quiere insertar el nuevo nodo. Esta función se invoca ya que el usuario desea insertar un elemento en una posición específica. Si el usuario seleccionó la opción 4, se escribe el mensaje mostrando lista y se invoca a la función escribir lista, puesto que el usuario desea que se escriban todos los datos almacenados en la lista enlazada simple. En este caso, se escribe el valor del campo datos almacenado en cada uno de los nodos de la lista. Si el usuario seleccionó la opción 5, se le solicita el valor a buscar en la lista enlazada simple. Este valor se lee y se almacena en la variable dato. También se le solicita la posición en la cual desea que se inserte ese elemento, la cual se lee y se almacena en la variable post. A continuación, se invoca a la función buscar elemento con los parámetros actuales cabeza lista y dato, ya que el usuario desea buscar un elemento en la lista enlazada simple. Como sabemos, esta función devuelve un apuntador que apunta al primer nodo que contiene el valor suministrado por el usuario. Mediante la asignación, el apuntador devuelto por la función se almacena en el apuntador buscaElto
y si su valor es null, entonces no se encontró el valor. En caso contrario, sí se encontró el valor. Si el usuario seleccionó la opción 6, es porque quiere terminar la ejecución del programa. En este caso se escribe el mensaje fin del programa. Luego de esto se tiene el while o p diferente de 6 que, como se dijo, ejecuta el do while mientras la opción seleccionada por el usuario sea diferente de 6. Y después del retorno 0 se tiene la llave que cierra correspondiente a la llave que abre del programa principal. Y con esto finalizamos esta lección. Les recomiendo que para reforzar los conocimientos adquiridos en esta lección, estudien la sección 13.1 del capítulo 13 del libro texto del curso y realicen los ejercicios 1, 4, 5 y 7 de esta sección.